Bueno amigos, quiero que os fijéis bien en la pantalla. Esto es un ejercicio interactivo, ¿de acuerdo? O sea, prestad atención. Poneos ahí con todos vuestros sentidos. Este amasijo de píxeles que estáis viendo ahora mismo es un mensaje subliminal que os está proyectando exactamente lo que estáis viendo ahora mismo. Es una enorme, gigantesca y suntuosa trompa que pertenece a un enorme, gigantesco y suntuoso elefante, que de hecho nos mira con ojos tristes desde una realidad corrupta y contaminada. Elephant Man. Los hombres elefante, increíble. Estas letras, mira que son simples, siempre me han parecido increíbles. Aventuras y misterio del mundo de Hip Flask. Esto ya es como nos están soltando términos y una cantidad de lore brutal. Y estamos diciendo, no nos enteramos de nada, pero sí que vemos que hay furros, hay hombres animalescos o animales hombrescos, ¿no? Ya sabéis, los animales antropomórficos, que son un éxito brutal ya desde las mismas tortugas ninjas, ¿no? Pues es un concepto que funciona. Esta es una colección que inicia en 2006, ¿vale? Como un spin-off, es decir, como una colección derivada, digamos, de una serie de cómics que se empezó a publicar en 2002 y que son los de Hip Flask. O sea, es un cómic puramente 2000ero que yo en su momento me leí en los 2010s. Y el cómic, bueno, como veréis, tiene una factura gráfica que no está mal, pero luego cuando os enseñe los precedentes os va a explotar la cabeza, porque la obra original, digamos que quien le da el arte, quien le da el diseño de concepto y demás es Ladrón. Es un ladrón nivel God, un ladrón que está, vamos, brutalísimo. En este caso este es un cómic que funciona muy bien, es muy peculiar porque mezcla cosas. Por un lado, es un cyberpunk puro. Tiene un cyberpunk, si te gusta el rollo futurista distópico, pseudopolítico, que balancea temas sociales, es decir, que no todos son disparos, sino que hay un punto ahí de reflexión social y demás. Este cómic es para ti. A pesar de que ves furros, ves animales, no te preocupes. Este cómic es para ti, te lo aseguro. Y luego, aparte, también tiene un componente de reflexión sobre la guerra. Ya sabéis, por ejemplo, con las historias de Vietnam. Vietnam es una guerra muy peculiar porque fue la primera guerra pop, ¿no? En Estados Unidos se creó muchísimo contenido, películas, se escribió, los reporteros de guerra prácticamente captaban los avances de la propia guerra como si fuesen capítulos de un serial y demás. Eso fue un error que Estados Unidos jamás volvería a cometer, por cierto, y aquello como que caló muy fuertemente en la sociedad, ¿no? Dejándonos la figura, por ejemplo, de Rambo. ¿Rambo qué era? Tío que había estado en Vietnam, pero que su mente jamás había conseguido desconectar de la guerra porque había sido atroz, había sido terrible. Pues en este caso lo que tenemos son a estos hombres animales que ya descubriremos más adelante que son hombres soldado, que fueron utilizados en una guerra mundial terrible, terrible, que además pertenecieron al bando perdedor y que fueron reinsertados en la sociedad. Bien, entonces este encuentro que nos encontramos entre un hombre elefante y una niña podría parecer muy divertido, muy furresco, muy alegre y muy colorido, pero en realidad lo que estamos presenciando aquí es a una niña que sin saberlo se está encontrando con un ex militar gigantesco y sus padres le han dicho que no hable con él porque es un monstruo. Y aquí, bueno, pues se lo dice, le dice, oye, pues mi madre dice que... o mi amigo dice que vosotros sois monstruos, pero no me pareces un monstruo. En ese momento el hombre elefante se queda mirando así con sus ojos tristes y dice, bueno, hubo tiempos complicados, hubo tiempos en los cuales fui prácticamente un personaje de los años 90 y aplasté, destruí, dominé, machaqué, genocidé, borré de la existencia, pulvericé, pues eso, ya sabéis. Mirad que, por cierto, viñetón, es digno de un cable de los años 90 sin duda. Y bueno, aquí como veréis, esta página nos da un reflejo muy gráfico, ¿no? De cómo convive este personaje con su trauma por haber sido un soldado, esencialmente. Entonces es cuando decimos, este cómic parecía inicialmente Black Sad, parecía un cómic así como de, oh no, animales, hombre, animal, qué divertido. Pero empezamos a darnos cuenta de que esto tal vez tenga un punto mindfuckero, que lo tiene, y es un cómic que tiene un punto indie, es un cómic que tiene un punto muy humanista en el fondo, y que está guapísimo. Yo en su momento cuando lo leí, los 2010, ya os he dicho, me enganché brutalmente, absolutamente, vamos, me enganché a tope, y el ritmo de publicación que tuvo esta colección me cortó totalmente el rollo, porque es cierto que jamás la dejaron, la publicación terminó de publicarse, creo que en el 18, si no me equivoco, pero sacaban cómics cada cierto tiempo, no había una publicación fija, no había un ritmo. Empezaron a publicarlo en tomos, digamos que el ritmo se interrumpió mucho y muchos de los que empezaron la colección en los 2000 se descolgaron para cuando llegó el final de la colección porque, bueno, digamos que es una obra de autor para lo bueno y para lo malo, ¿no? A ver, precedentes, necesitamos precedentes. Voy a intentar cambiar de todavía, ya sabéis que estoy haciendo
Los vídeos los estoy haciendo en formato digital por una cuestión logística, pero aprovecho para hacer vídeos, lógicamente, de cómics que, uno, no tengo en formato físico y dos, no se han publicado en España, con lo cual creo que así salimos ganando, ¿no? Os voy a enseñar el primer cómic del cual hice vídeo, por cierto, que se llama Unnatural Selection, selección antinatural sería un poco, a ver si lo consigo. Supongo que ya estáis viendo la portada. Voy a intentar cambiar para poder verla yo también. Eso es. A esta en su momento le hice septiembre de 2002, como veréis aquí. En su momento le hice vídeo. Esta portada es de John Madureira, lo pone claramente aquí. Portadón, por cierto. Esta otra portada es de... lo pone por aquí, no me acuerdo. Ian Churchill. Portadas potentes, pero bueno, lo importante aquí es Ladrón. Ladrón, el artista mexicano aquí está enorme, gigantesco. Está brutal. Además, ya nos había demostrado en Cable que era un tío que era jamás capaz de mezclar su estilo con el estilo de otros artistas a modo de homenaje. Lo había hecho con, pues eso, con Moebius, lo había hecho sobre todo con Jack Kirby en Cable y demás, y aquí es como que sintoniza un canal creativo mucho más a la europea. Como veréis, esta estética no es una estética de indie yankee, como sí sería posteriormente, sino que aquí tenemos una ciencia ficción dura, que le encaja muy bien, ya os digo, al tono que tiene este cómic. Es un cómic que te promete diversión, pero después te das cuenta que lo que tiene es rencor, dolor, sufrimiento y personajes ahí muy bien reflejados, ¿no? A ver, os lo resumo. Como os he dicho antes, teníamos un entorno de guerra mundial en el cual hacía falta, pues aparte de más soldados, hacía falta efectivos de guerra más eficientes, ¿no? Como estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, pues bueno, estábamos 2 siglos en el futuro, éramos jóvenes, necesitábamos el dinero, y hubo una corporación llamada Mapo, con 2 P's, Mapo. No sé cómo se les ocurrió, porque suena a marca de juguetes para niños, dentro de la cual hubo pues el típico doctor chiflado, ¿vale? Al cual se le ocurrió hacer una especie como de experimentos genéticos mezclando animales con seres humanos para crear armas. Y este dibujo que estáis viendo aquí creo que lo refleja perfecto. Da miedo. Y bueno, esencialmente lo que hacía era juntar algunos de los animales más peligrosos o con unas habilidades determinadas para crear las criaturas definitivas y así pues dominar el territorio y enfrentarse a los demás ejércitos. Esencialmente es una especie de guerra mundial súper distópica. Pero como veréis aquí, es que aquí Ladrón está sensacional. Y además esto está muy bien porque a raíz de las primeras obras que hizo Ladrón, y sobre todo al cual no he mencionado, Richard Starkins, que es el creador y guionista, pues es cuando se construye el mundo que posteriormente servirá para el desarrollo que harán en el Elephant Man, ¿no? Es como que ellos hacen un desarrollo del lore y después pues habrá otros artistas que se encargarán de ir supervisando y continuando. Está también Joe Casey metido por aquí, que bueno, remata algunas cosas de argumentos y diálogos. También está metido en la creación y eso, pero bueno, la obra se le atribuye principalmente a Richard Starkins. Y como veréis, la gráfica que tiene, a ver, ya os digo, el Ladrón aquí está muy bestia. Está muy bestia. Posteriormente, después de hacer este cómic en el cual pues eso, nos hablan del complicado proceso de adiestramiento de los soldados, la terrible guerra que hubo y demás, los tanques, las muertes. Esto en el cómic de Elephant Man evidentemente nos lo desarrollan de una manera mucho más bestia. Aquí es que los dibujos son... En digital además se ve mucho mejor, ¿verdad? El trabajo saca aquí Ladrón, que posteriormente se dedicó exclusivamente a las portadas, ganando un ace, por cierto, por el camino. Es que es brutal. Es una barbaridad. O sea, es un... Además aprovecha de una manera muy bien este rollo de los animales humanoides, ¿sabéis? Como que lo lleva a un nivel bastante curioso. Bueno, este personaje que estáis viendo aquí es interesante porque es una especie como de... Es como su contacto emocional, su entrenadora, su psicóloga de estos hombres elefante, de estas bestias que hay, ¿no? Entonces, ella es un poco como su vínculo emocional. O sea, tiene un rol como un poco maternal con ellos, ¿sabes? Y es lo que, bueno, pues que les mantiene un poco bajo control, entre comillas y demás. Una historia potente. Posteriormente continuaría con un cómic llamado, lo voy a buscar para encontrarlo. El siguiente se llama Elephant Man, no confundir con la serie regular, porque este no es el cómic. Este sigue estando hecho por el equipo creativo de la novela gráfica. Espero que lo estéis viendo ya. Vale, lo tengo ya aquí en pantalla. Septiembre de 2003, como veréis la cosa aquí va rodada. Mirad qué piñetón, con el hombre rinoceronte asomado a la ventana y tal. Aquí ya se nos empieza a hablar de qué sucede después de la guerra. Hubo un bando ganador, un bando perdedor. Los hombres animales que estáis viendo, los hombres elefante, estuvieron en el bando perdedor. Y además se les juzgó en su momento como inocentes, ¿cómo decirlo? Inocentes resultados, ¿no? De experimentos genéticos y armas descartadas de una guerra perdida. Entonces,
digamos que dentro de la justicia de este mundo a ellos se les reintegra como civiles. Claro, imaginaos vosotros que se te reintegra como civil en una sociedad en la cual tú perdiste la guerra. Y bueno, este hombre rinoceronte que estáis viendo aquí, Obadiah Horn, creo que se llama, este es un personajazo espectacular. Este personaje tiene un punto a Lex Luthor, tiene un punto a Kingpin. O sea, es un anti, ¿sabéis? No es un malo, pero no es del todo malo. Porque en el fondo sus motivaciones son relativamente comprensibles. Lo que pasa es que es totalmente despiadado porque es pues, una bestia, esencialmente. Nunca mejor dicho, ¿no? Y como veréis, los dibujos de Ladrón siguen siendo... Mira. A nivel de ambientación, vamos, esto es sensacional, ¿no? Claro, lógicamente la serie regular, hay que tomar en cuenta que las series regulares tienen el problema de que tienen una cadencia, o se supone que tienen una cadencia mensual, hay que publicarlo, hay que seguir publicando. El show tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces todo este nivel de acabado visual, evidentemente la serie regular no lo tiene, pero hay que decir que ya os digo, a nivel de guión se mantiene muy bien, la serie sigue extendiendo las historias, sigue profundizando los personajes y te engancha. A ver, resumiendo, te enganchas como un animal. Mirad qué ambientación, Y aquí pues tiene una mezcla de serie negra, está todo el rato investigando qué está sucediendo, generalmente son casos derivados de personajes que han quedado descarriados en esta sociedad y demás, eso funciona muy bien. Mirad qué bonita la ambientación, Casos de asesinatos, casos de personajes que no se sabe qué sucede con ellos, flashbacks habitualmente con respecto al pasado de las guerras, que claro, ahí es donde nos llevan a momentos, vamos, los números que están dedicados a las propias batallas y al final, de hecho tiene alguna serie que es un spin-off de eso, son una locura, una auténtica locura. Venga, vamos a pasar, os voy a enseñar al siguiente. De este ya hice, bueno, de este no hice vídeo, hice vídeo al anterior, al Natural Selection. Os voy a enseñar el de Mystery City, que es la tercera historia que hizo este equipo creativo. Y así lo dejamos del todo más o menos, echamos un ojo más o menos. Vale, este es Mystery City, que es el último que nos quedaba de las primeras obras. Podemos decir que en Natural Selection, Elephant y Mystery City son un poco el germen, son un poco la raíz, que es realmente donde está aquí no está Joe Casey, aquí está solamente Starkins con Ladrón. Estos son un poco los orígenes, por así decirlo. Sería un poco la parte donde realmente todo el trabajo de concepto, de obra, la parte gráfica y tal está redondeada, ¿no? Y es que, mirad qué billetón, Aquí, ¿qué ha pasado con el buen humor y con el optimismo de los furros? Tenemos aquí un bebé recién nacido, además fijaos que son bebés nacidos de madres humanas, son embriones implantados en madres humanas que fallecen al nacer el crío porque evidentemente es un crío monstruoso. Y se nos habla, pues esto, a la experimentación con los seres humanos, experimentación en la guerra. A ver, ya os digo, tiene un punto muy oscuro. Los personajes están todos muy rotos y eso, claro, evidentemente nos encanta. Como veréis aquí tenemos pues eso, cebras, jabalís, cocodrilos. El cocodrilo, por ejemplo, que tiene, que no tiene la empatía ni tiene la capacidad social que tienen los demás. No se juega, a ver, se juega con ese componente de la parte animal para darle personalidad a los personajes, pero no tanto como en Black Sabbath, también hay que decirlo, Cada uno de ellos tiene una personalidad bastante propia, bastante individual, más allá de si es un león o si es para entendernos, si es un rinoceronte. Y los dibujos, pues lo que estáis viendo. Los dibujos con Ladrón son increíbles. Ahora vamos a volver, en realidad era sobre eso el vídeo, vamos a volver con el de Elephant y vais a notar que, bueno, que ahí pues que la cosa pues nos va a ayudar. Fijaos, ahí va, 1, 2 y 3. Como veréis, pues el cambio gráfico, tenemos muchos más acabados con colores digitales, evidentemente, más que pintados. Intentan emular, fijáis, lo que sería la guía de color que sí que hizo Ladrón previamente, pero obviamente hay que ahorrar. Pero ya os digo, en este caso no es muy importante porque el guión funciona. El guión funciona, la historia se sigue narrando y se nos habla de este personaje que se llama Ebony, que se complementa un poco con el otro, con el hipopótamo que era Hit Flash, y que es básicamente un agente es un detective. Es un detective y como buenos detectives pues se dedican a investigar, como os decía antes, casos, ¿no? Tiene un punto ese rollo de, ¿cómo decirlo? Hay una cierta... Joder, complicado. Hay una cierta mención al racismo. Como que se entiende que, a ver, los hombres animales que hay, los Elephant Men, son civiles, pero son rechazados por la sociedad, ya que la mayoría de la sociedad a la que pertenecen es la que ganó la guerra. Es decir, la que les ganó la guerra a ellos. Entonces ellos son vistos como parias.
como personajes de segunda, como ciudadanos de segunda, ¿vale? Entonces, muchos de estos hombres elefante, o hombres animales, ¿entiendes? Se llaman así elefante. Son criminales y son gente que no tiene una buena vida, que está metida en asuntos bastante turbios dentro de la sociedad. Así que para encargarse de los asuntos relacionados con Elephant Men, tienen detectives, tienen agentes que son de esa naturaleza. ¿Entendéis? ¿Vale? Es como... A ver, si lo llevamos a temas raciales, seguramente diría alguna cosa muy fea, pero imaginaoslo, ¿de acuerdo? Y aparte de aquí la historia, pues en serio que se va a la luna, ¿eh? La historia se va a la luna y además los personajes, como os he dicho antes, súper bien realizados, muy tridimensionales, además haciendo cosas que no te esperas, cosas humanas que no te esperas, que te lo esperarías más bien en un cómic adulto, que eso está muy bien. Y como os decía antes, cuando la cosa se pone hardcore con el tema del pasado en la guerra, los traumas que tienen, los antiguos rencores, hay una historia espectacular. No sé si es un spin-off que nos habla de cómo el protagonista estuvo implicado, muchos de los protagonistas estuvieron implicados con una soldado humana que es como glorioso, es en plan una historia de guerra gloriosa entre dos enemigos irreconciliables y tal, que cuando se termina la guerra vuelven a encontrarse y evidentemente hay muchos lazos rotos, ¿no? Fijaos aquí la madre que le está diciendo: aléjate de mi hija, tú, monstruo, ¿qué estás haciendo? Yo no, a la gente como tú no lo quiero cerca de mis hijos, lárgate. Pero bueno, vemos que hay una sombra de esperanza en la niña porque ella no odia a este tipo, entonces tal vez en la siguiente generación... Ah, no, que no pueden tener hijos. Ah, pero bueno. Como veréis, al final el número termina con el elefante triste diciendo: bueno, las cosas nunca cambian. Pero bueno, la niña le ha hecho un dibujo diciendo: pues no olvides limpiarte detrás de las orejas. Cabana, y le ha hecho un dibujo con su enorme y suntuosa trompa. Esto me permite cerrar el vídeo con lógica. Todo esto es espectacular. En fin, Elephant Men, un cómic, en serio, ¿eh? Si queréis engancharos una serie larga, una serie que tiene, no sé si tiene como 80 números o qué, una serie en la que te puedes enganchar a gusto. Además, como tiene los spin-offs y tal, hay mucho a lo que engancharse, hay mucho material. Esta es fantástica. O sea, si queréis una serie de continuidad, yo por ejemplo a día de hoy intento no leerme series de continuidad e intentar leerme o TPBs cortos o, en otro caso, novelas gráficas a la europea o lo que sea. Cómics que sean lo más autocontenidos posible. Pero en caso de meterme en una historia larga que me voy a implicar ahí a estar enganchado mucho tiempo, esta, en caso de no haberme leído, sería de lo primero que buscaría porque pasa eso. Como veréis, está aquí ya cambian los dibujantes, porque el ladrón, pues bueno, estaba con las portadas, pero no daba abasto con el dibujo, ¿no? Pero como veréis, el nivel es muy bueno. Esta historia, por cierto, es buenísima. Es de historia, bueno, es que son todas buenísimas. ¿Y para qué les voy a engañar? Fijaos, un hombre cocodrilo y un hombre hipopótamo enfrentándose en las cloacas de la gran ciudad y... Dios, nos dan ganas de leer más. Mirad esto. ¿No os apetece leer más, en serio? ¿No tenéis corazón? En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os gusta el formato digital? ¿No os gusta el formato digital? ¿Habíais leído este cómic? ¿No lo habíais leído? Yo, por cierto, lo tengo sin acabar. Porque yo fui uno de esos lectores que, como no terminaban de salir los siguientes números, me acabé olvidando de la colección. Y la puedo rescatar al día menos pensado, cosa que me reconforta bastante. Igual me la termino de leer estos días. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis que hagamos más vídeos algún día con alguna de las otras historias? Podríamos hacerlo con la historia de la guerra que os dije antes, que es espectacular. Pero ahí ya dependerá de vuestros comentarios, que ya sabéis que es lo mejor del canal, es el sitio donde tenemos interacción y eso al fin y al cabo es lo que le da vidilla a esto. Al mismo tiempo os digo que le deis un me gusta si os gusta, no le deis al no me gusta si no os ha gustado. En caso de que no os haya gustado, me lo podéis poner en comentarios, pero no le deis al dedo que señala hacia abajo, no le deis, no existe. Haced como que no existe y al mismo tiempo os digo lo de siempre, suscribíos, que me dice YouTube que no estáis suscritos, pero bueno, no os puedo culpar tampoco, porque en fin, hay mucha pelea por vuestra atención, pero si os suscribís me vais a alegrar un poquito la vida, que eso sí, está bien, y al mismo tiempo compartid, que seguro que hay alguien a quien esto le gusta, hombre. Pues mira. Mira qué dibujazo, ¿qué más queréis, amigos? Brian Boland, buen dibujante, no esperaba encontrármelo hoy. Fijaos, ha sido un más hobby. En fin, lo dicho, que nos vemos pronto. Necesito 2 palabras. Ahí en Churchill. Pero es la vida, ¿qué me voy a decir? Necesito 2 palabras que van a ser hombre elefante o enorme trompa. Vosotros elegís, lo que vosotros digáis. No esperaba esto. En fin, amigos, venga, que nos vemos